siguiente problema es este. Me dice, siguiente, perfecto. En el siguiente me dice, responda a las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. Entonces me dice, la gráfica muestra el desarrollo histórico de la participación en el mercado de dos marcas, en este caso A y B. Acá tenemos la gráfica que me dice porcentaje de participación del mercado para dos marcas. Y mi pregunta 3, porque me dice que hay que responder la 3 y la 4 de acuerdo a la gráfica. Me dice, si las ganancias, como tal mi ejercicio 3 me dice, mi problema 3 me dice, si las ganancias son proporcionales a la participación en el mercado, a precio de hoy entre 2000 y 2010, las ganancias de las marcas se presentan en la tabla. Entonces tenemos que mirar cuál de estas tablas es la correcta que me puede identificar mi gráfica. ¿Listo? Entonces acá ya comenzamos a ver que es más de analizar la gráfica para poder escoger la tabla. En la tabla, ¿cuál es? De todas ellas es. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Podemos observar que en el inciso A, en el 2000, mire que acá dice 60 millones y acá dice 20 millones. Si nos vemos, hay una diferencia de 40 millones, ¿verdad? Si nos vamos para la gráfica, miremos que en la gráfica en el 2000 ambas marcas pues tuvieron casi que la misma diferencia, digamos que tuvieron como la misma participación, ¿cierto? Y como tuvieron la misma participación, realmente no sabemos cuánto monto pues han tenido, pero gráficamente lo podemos observar. Entonces acá hay una diferencia de 40 millones. Si nos podemos observar, pues bueno, con la gráfica estamos acá ubicados. Vamos en el 2005, pero vemos que acá en el 2005 dice que también hay de diferencia, acá hay 90 millones y acá hay 50 millones. Y podemos observar en el 2005 pues están estos dos puntos, ¿verdad? Pero mire que la diferencia también son 40 millones. Y acá en el 2000 también son 40 millones. Quiere decir que esta tabla lo que me está diciendo es que en el 2000 y en el 2005 tuvieron la misma participación. Y podemos observar que en la gráfica en el 2000 tuvimos una participación, pero en el 2005 hubo una participación totalmente diferente. La marca A pues se disparó y la marca B pues fue incrementando, pero mire que no es la misma diferencia. Por tanto, yo puedo descartar esa tabla A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá hay 40 millones y acá también hay 40 millones de diferencia. Por tanto, yo la descarto. Vamos con la siguiente tabla, que es la C. Nos vamos para acá. Acá en el 2000 me dice que hay 35 millones y acá hay 30 millones en la marca B. Nos vamos nuevamente para la gráfica. En el 2000 pues vemos que la diferencia es poca. Sí, realmente es poca. Mire que la diferencia es de 5 millones. Podría ser, pero vamos a analizar la siguiente y me dice que en el 2005 la diferencia es de 40 y 35, es decir que ¿cuánto es la diferencia? Nuevamente es de 5 millones y miren que gráficamente la participación en el 2005 es totalmente diferente, o sea, la marca tuvo una mayor participación en el 2005, por tanto no podríamos afirmar que tienen la misma diferencia, ¿ve? Entonces como tal esta la descartamos. ¿Por qué? Porque acá hay 5 millones de diferencia y acá también hay 5 millones de diferencias. Tendrían que estar unidas los dos puntos, así como esos, para yo afirmar de que posiblemente pueda ser la tabla, pero en este caso pues no. Por tanto la descartamos. Vamos con la B. Si nos podemos observar la B, en la B me dicen 35 millones y 30 millones las dos marcas. Mire que la diferencia en el 2000 son de 5 millones. Y sí, evidentemente, gráficamente tenemos que la participación pues de ambas estuvo casi por lo mismo. Por tanto 5 millones es considerable. Pasó ese primer filtro. Seguimos con el 2005 y en el 2005 vemos que hay una diferencia, nos paramos acá en el 2005, hay una diferencia de 60 millones, de 40 a 100 millones pues hay 60 millones. Y mire que acá se podría afirmar de que sí, que evidentemente pues gráficamente podemos observar que hay una gran diferencia de participación. Por tanto podríamos decir que cuenta también con mi segundo filtro, ¿verdad? Y miremos que gráficamente esta parte de acá, bueno, en este caso pasemos en el 2010 y vamos a observar este 2010. Acá en el 2010 mire que la diferencia de 60 a 85 son 25 millones. Y podemos observar que acá
también podría ser 25 millones, ¿verdad? ¿Y por qué? Si nos podemos observar, acá en el 2000 hay una diferencia de 5 millones. Bien, acá en el 2005 hay una diferencia de 60 millones. Y miremos que gráficamente ese es la mayor diferencia que tiene la gráfica. Y en el 2010 tenemos una diferencia de 25 millones. No es lo misma que el 2005, pero sí es un poco más baja. Por tanto, esta B puede ser mi respuesta. Pero vamos a mirar el otro inciso a ver qué tal sale. Podemos observar que en el D tenemos en el 2000 2030 hay una diferencia de 10 millones, listo, perfecto, hay una diferencia de 10 millones. En el 2005 tenemos una diferencia de 26 millones, sí, es más grande que la del 2000, 26 millones. Y en la del 2010 podemos observar que hay una diferencia de 5 millones. Y miren que en el 2010, a pesar, en el 2010 no tienen la misma. Miren que acá en la marca en el 2000 tiene una diferencia de 10 millones y gráficamente es la participación, digamos que hasta el momento mínimo que ellos han tenido. Y en el 2010 ya hay una diferencia de 5 millones. Gráficamente tiene que haber más participación en el 2010 que en el 2000. Y acá me está mostrando lo contrario, que tiene más participación en el 2000 que en el 2010. Y obviamente gráficamente pues no está. Por tanto, pues mi respuesta, el inciso D, pues lo descartamos y mi respuesta correcta va a ser la B. Entonces esa va a ser mi respuesta correcta.